Bien, comenzamos con el segundo bloque de Código TDF. Está con nosotros, como lo anunciamos, el doctor Gustavo Arias Navarreta, defensor oficial ante el Superior Tribunal de Justicia. Gustavo, buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un tema fuerte, delicado, como es el de la violencia infantil, el abuso infantil. Vamos a ir de lo general a lo particular. Hoy tenemos una juventud más violenta. Creo que en general tenemos una sociedad más violenta, en todos los órdenes, de modo que no es inesperable que también nuestros chicos se manifiesten de manera más violenta. Uno puede visualizarla, percibir la violencia en cada orden de la vida, a diario, desde lo cotidiano. Y obviamente todo atraviesa todas las instancias de la sociedad y los chicos terminan siendo, creo, en gran medida los más vulnerables a ese espacio, a esa realidad, y se manifiestan en ese sentido. Interrelacionalmente, con pares, con superiores o con la autoridad, llámese el maestro, los padres, el policía cuando son un poco más grandes. Sí, coincido que es una sociedad más violenta, con chicos más violentos, con hombres más violentos. ¿Hay una relación directa entre un adolescente que suele ser violento con situaciones en el hogar o no necesariamente? Y mayormente entiendo que sí, es decir, uno, a ver, primero habría que separar lo que es la violencia como una forma de realidad de mucha gente, y otras cuando tiene ya manifestaciones que son delictivas, sí, que es lo que por allí más ruido hace a la sociedad. Y uno analiza que cuando vemos la situación más grave, que es el chico que termina, o el joven que termina en el sistema penal por haberse manifestado de manera violenta, sea a través de un robo, a través de un hecho de sangre, siempre hay una cuestión que subyace, que tiene que ver con una conflictiva familiar. Y pasa por un montón de cosas. Es lo que se globaliza como el maltrato infantil o infanto-juvenil. Esto, si bien es terreno de psicólogos sociales, antropólogos, es una realidad que ya es accesible a cualquiera de nosotros. Los que estamos en esta problemática entendemos y vemos permanentemente los informes sociales o psicológicos que se hacen de chicos en esta situación de vulnerabilidad. Obviamente la violencia, el destrato, el maltrato como forma de tal, terminan siendo un eje en su construcción como personas. Esto arranca de una infancia temprana, se potencia en la vida y están atravesados por perfiles de violencia de manera constante. Y lamentablemente, perdón, cuando el Estado interviene ya es tarde, es ante el hecho consumado. En realidad, cuando el Estado interviene desde una respuesta judicial es tarde. El Estado debe intervenir, y a veces lo hace más o menos, otras lo hace mejor, antes, de una manera preventiva. En esto la escuela juega un espacio fundamental y otras agencias del Estado que deben desarrollar programas de contención o de asistencia, pero la esencia de todo es casa, es decir, lo que yo traigo de mi casa es lo que voy a proyectar afuera. Si yo en mi casa me estructuro, en mi hogar, ¿no?, me estructuro de una manera violenta, es muy probable, y la estadística sí lo marca, que yo replique en la vida ese modo de ser. Y esto es lo que se visualiza, es muy claro. Es donde entramos en el terreno de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un aspecto, la violencia institucional es otro aspecto. Es decir, hoy la violencia está adentro de casa y fuera de casa. De manera que también el chico, el joven, percibe en el ámbito escolar la violencia. La violencia, por ejemplo, que es la más horizontal, pero hay violencia vertical también, de ida y de vuelta. Es un contexto bastante complejo, yo no lo termino todavía de entender, pero sí llama la atención cómo en los últimos años nos hemos transformado en Tierra del Fuego, en una sociedad, en una comunidad muy violenta. Esto basta, bueno, determinados episodios, como pueden ser problemas de tránsito, pero hoy la violencia está muy presente. Y en el ámbito escolar se empiezan a ver cosas o cuestiones que uno por allí las veía en televisión en el norte, pero de adultos que irrumpen adentro de la escuela persiguiendo esto pasa, es materia de un tema puntual que estamos trabajando, un adulto que entra adentro de una escuela persiguiendo a un chico ante la posibilidad de que ese chico haya agredido a su hija y toma físicamente violencia adentro del ámbito escolar. Es decir, la barrera de primero quejarme con el directivo, con el preceptor, tratar de hablar con el padre. Directamente voy al chico. Bueno, eso nos marca una pauta que algo nos está empezando a pasar, que ya sale de lo que uno esperaría
en esto de la naturalización de la violencia como algo normal, normal entre comillas, nunca Sí. debe ser normal, pero empieza a serlo. Y el Estado no reemplaza a la familia. Considero que no, lo que no tomás en casa es muy difícil que lo tomes desde el Estado. El Estado normalmente te va a responder a través de los sistemas o las agencias punitivas cuando te cae el sistema penal encima. Si cuando el policía te pone en orden, entre comillas, ¿no? Y un fiscal te insta una acción penal porque rompiste algo, porque le pegaste a otro, robaste tal cosa, lo más probable es que ya es tarde y ya estás adentro del sistema penal y no creo que sea la solución. No, estoy seguro que no es la solución de nada. Ni el Estado ni la escuela, porque empiezan las familias, pues muchos dejan los chicos en la escuela como si fuera un depósito. Sí, eso, dice acá que me lo eduquen, que se hagan cargo, está 8 horas, es donde está mucho, normalmente eso es un muy chico en el nuestro, colegio, sí. Y porque trabajan los dos padres, pero no pasa por ahí, pasa por el mínimo rato que se pueda estar con los chicos, la educación sale de casa y no del colegio, el colegio van a aprender, en la casa se educa. Absolutamente. Y cómo estamos en grado de violencia, decías recién que está muy fuerte en la provincia. ¿Esto siempre fue así? ¿Sale a la luz ahora o fue creciendo porque fue creciendo la población? Yo creo que es un mix de varias cosas. Bueno, Belén sos nacida acá y llevamos muchos años nosotros, pero los que llevamos mucho tiempo, o los nacidos o los criados acá, pueden visualizar con bastante claridad cómo se va deteriorando el perfil relacional de la sociedad fueguina. Antes uno tenía... Simbolizo el accidente o el percance de tránsito, que es lo que más dispara una reacción violenta. Antes uno tenía otros recaudos, porque con el que casi choco lo conozco. Lo conocías. O mi hijo juega la pelota con el de él, entonces de algún modo hay una barrera, hay un filtro. Hoy uno ve en la calle, me pasa, es decir, si uno, gracias a Dios, no reacciona, porque si no eso termina en un hecho de violencia física. Pero estas barreras no las tenemos. Y tiene que ver mucho con que no nos conocemos también. Y en ciudades donde, o en pequeños pueblitos, esto ya no es un pueblo, ¿no? Dejamos de ser un pueblo hace Dejamos mucho. ser un pueblo. Pero aparte, esto una vez lo comentaba Ernesto Piana, ¿no? Ya la sociedad fueguina se conformó como, con una estructura cultural de modo de ser propio de los grandes centros urbanos. O los esto parece el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, inclusive con una conformación industrial de gente, donde yo no sé si vos vivís al lado de mi casa, y no me importa mucho si vivís al lado de mi casa, que por allí Río Grande no tenía esto. Río Grande tenía un concepto más comunalista, más del vecino, más pueblo patagónico. Ushuaia nunca lo viví como un pueblo patagónico. Yo vengo de un pueblo de la Patagonia, muy chiquito, de Santa Cruz. Río Grande, en cambio, sí. Y esto también en Río Grande se está perdiendo, pues lo dicen los riograndenses, cómo se han ido perdiendo esas cuestiones que tenían que ver en preocuparme por el otro, ocuparme del otro, y nosotros tenemos una forma muy citadina de relacionarnos. Y me parece que ese es un factor que sí, también pasa por el juega. crecimiento poblacional, evidentemente, el que viene está... El vegetativo también, Sí. el vegetativo también. Porque también gran parte de la violencia tiene que ver con la gente de acá. Sí, no digo que pase Sí, no es cuestión de el hecho echarle la violencia. culpa a la persona que llega de afuera. Sino sin que esta dudas. situación de que no nos vamos conociendo se debe a eso, que se va abriendo Sí. lo que sucedía en Río Grande, que todos se conocían, que ahora se conocen menos, lo mismo acá. Yo creo que sí. Pasa por ahí. Y el tema tan delicado, ¿no? Estamos viviendo un caso ahora muy cercano en la ciudad de Río Grande de un presunto abuso infantil. Esto también se viene reiterando, saquemos este caso porque todavía no se sabe si eso no es, se vienen repitiendo y estamos tomando conocimiento de distintos casos. Vuelvo a lo mismo. ¿Salen a la luz porque ahora se hablan, dejaron de ser tema tabú o porque está creciendo? La estadística judicial en Tierra del Fuego desde hace muchos años, al menos desde que yo estoy trabajando directamente en defensa penal, es muy alta en materia de delitos contra la libertad sexual. Antes era la honestidad sexual, ahora es la libertad sexual, cuando se modificó el Código Penal. Y en realidad no es que ocurre más que en otros lados, se ve más, se detecta más y se denuncia más. De modo que esa es una ventaja que tiene el hecho de ser una comunidad todavía pequeña, con una gran inmediatez. Sigo insistiendo en que las escuelas en este sentido juegan un rol fundamental porque es uno de los lugares donde más precozmente se detecta el caso. No digo un entrenamiento, pero hay una mayor agudeza en general en los docentes en mirar los cambios de conducta de los chicos cuando son víctimas de abuso, pues se van produciendo una serie de síntomas que son muy objetivos, sí, que pueden obedecer en general a violencia estructural, es decir,
determinados casos o síntomas que se visualizan en un chico no necesariamente son propios de quien es abusado sexualmente, sino quien es abusado integralmente en un contexto de violencia familiar. Pero uno empieza a desagregar, empieza a trabajar, ahí entran en juego obviamente los espacios más propios de la psicología forense o la psicología clínica, y ahí se entra ya un poco más en el asunto. Y no creo que ocurra más que en otros lados. Se ve más, se denuncia más y se juzga más. De modo que eso es también lo que nos permite concluir en que hay una parte importante de la población penitenciaria, es decir, condenas firmes de cumplimiento efectivo, obviamente, de las más altas del país en proporción al resto de las personas que están condenadas por otros delitos. ¿Y se está preparado en los establecimientos para detectar, para ver, para saber cuando hay un caso raro que llame la atención en un chico? En general sí, los gabinetes trabajan con bastante responsabilidad, con bastante seriedad, y los maestros de grado, que son los que van derivando eso a los gabinetes, también. En general la violencia sexual, intrafamiliar o infantil es la punta del iceberg. Sí. Lo que se sabe que subyace todo un espacio que nunca se va a conocer y que en realidad el delito sexual en la sociedad argentina ocupa un espacio muy importante que llamativamente, bueno, no se ha estudiado todavía o no se conoce por qué ocurre más que en otros países. Pero ocurre en general en todos los países mucho. El abuso sobre el chico, sobre el infante, sea moral, sea físico o sea sexual, que participa de las dos variables, es integral y es muy grande. O sea, el ser humano adulto es muy violento con sus chicos, es muy violento con los vulnerables, no tan solo con los chicos, con los grandes vulnerables también. Somos violentos con los viejos, con los ancianos, el destrato es una forma de violencia, somos violentos con los distintos, que son cuestiones de miedo también. Y en realidad esa parte de nuestro modo de ser, yo veo que el Estado tiene herramientas que va replicando, va oponiendo para fijar conductas, pero cada vez se ve más. Y esto es lo llamativo. Dicen los sociólogos que algo no es que se ve más porque ocurre más, sino porque se mira más. Se mira más. Y esto también tiene que ver con la violencia de género. Se empezó a mirar más que lo que antes estaba instalado como un fenómeno natural del maltrato, del trato del hombre a la mujer, hoy se ve desde otro lugar. Sí, o tiene otro nombre, antes era un simple homicidio, hoy ya hablamos de femicidio, o sea, también tiene otras denominaciones. Está bien, ese es un punto más extremo, Belén, pero antes de la muerte, antes del hecho de sangre, hay toda una cultura de trato o de estrato familiar que arranca desde la crianza del hombre. O sea, a ver... Sí, una crianza machista, una sociedad machista. Hay hombres machistas porque, en cierta manera, hay quienes lo han educado de esa manera y participa de ese círculo cerrado una mamá y un papá. Un papá. Y las mujeres también tenemos la responsabilidad importante. Esto no es una crítica, es decir, esto tiene que ver con un modo de ser que generacionalmente lo estamos tratando de cambiar y todos tratamos de vernos distintos en esa foto. Pero me parece que es un problema tan complejo que todavía no lo terminamos de dimensionar. El de la violencia en general, una de ellas la de género. Sí, lo bueno es que se pone más el acento, como usted decía, en la detección, por ejemplo, algo que quizás no había docentes o equipos interdisciplinarios preparados para la detección y en realidad por ahí es algo que sucedía habitualmente en la casa de al lado, pero hoy ya se pone de manifiesto. Sí, hoy hay un poco más, me meto, antes no te metías. Sí, yo creo que también es ese factor. Vuelvo a insistir en la escuela, ¿no? El ojo del docente es fundamental, no solamente en lo sexual, es decir, en general, en el análisis del comportamiento. Exactamente, por allí uno tiene la imagen del maestro que uno tuvo, que era un maestro, un segundo papá o una segunda mamá, y de algún modo nos cuidaba. Bueno, eso por allí, bueno, ha cambiado el mundo y también ha cambiado el modo de ser docente. Pero en este punto yo visualizo que en general la docencia está muy atenta a ese punto y eso es positivo, es saludable. ¿Cómo trabajamos en la prevención? En la prevención de la violencia. En la prevención. Es una cuestión cultural. Me parece que es polifacética, hay que abordarla a distintos lugares y arranca desde, no sé, por ahí es muy elíptico, pero es tratar de ser mejor, respetarte a vos como tal, respetarte como persona y que mis hijos vean que yo te respeto como persona, que te acepto como un otro, que no sos un enemigo. Es decir, es muy complejo porque estamos diseñando una forma de ser en la vida donde me tengo que imponer sobre vos. Entonces,
pierde el sentido de la ley en sentido psicológico, pierde efecto. Yo no respeto tu derecho, y tu derecho, me refiero en cosas vanas como es estacionar donde no debo. Sí. Quedamos en un estado de anomia que nos lleva a esto de lo que estamos hablando. Es que en realidad hay normas, no hay falta de normas, no las cumplimos. No las cumplimos. Y las normas culturales, las de convivencia, las elementales, de allí en más nuestros hijos nos ven y van a replicar todo. Si yo no respeto a la autoridad, ¿por qué tengo que esperar que lo haga mi hijo? El tema es que un día mi hijo lo va a dejar de hacer conmigo, que también soy su autoridad. Entonces, todo es bastante complejo. Me parece que cómo arranca, y la prevención del Estado es una parte, pienso, la más chica del problema o de la solución. Esto arranca en casa, en cómo diseñamos una familia. Yo he tenido casos de mamás jovencitas en mi oficina por temas de trabajo, y el chiquito correteando, jugando, tocando un libro, lo que está ahí, y la mamá diciéndole, no toques porque el señor se va a enojar. Y yo decirle, no, pero vos... Hacete cargo vos, claro, de retarlo. Porque el día de mañana decís, bueno, el policía te va a llevar, Sí. y estás poniendo en otro. Vos le ponés el límite. Si vos no se lo ponés, no se lo va a poner nadie. Esto, como dice Calatayud, un juez de Granada, de España, ¿no? Un juez muy, muy cómico. Si yo soy amigo de mi hijo, ¿quién corno es el padre? Claro. Dice él. Entonces yo tengo que tener el rol de padre, y padre es poner límites. Cuando es no, y es no. Ahora, no tengo que agarrar un zapato para pegarle por la cabeza, para que entienda el no. Tengo que también aprender formas de respetarlo como persona y que no sea violento. Pero el límite tiene que ser límite. Y este es un problema, me parece, estructural que tenemos en nuestra generación. Este juez también dice algo muy interesante sobre cómo jugó nuestra generación. Somos una generación de padres arbitrarios y nos hemos transformado en una generación de padres de hijos arbitrarios. Porque al no poner límites, terminan nuestros hijos imponiéndose sobre nosotros. Y ninguna cosa de las dos está buena. Y de la prevención pasamos a, bueno, se da el hecho, la contención, la posterior contención, tanto desde el Estado, desde la familia, ¿cómo se maneja? Bueno, el Estado diseña distintos programas que van variando, pero más o menos pasan por el mismo andarivel, que es un programa de contención familiar, que tiene variables según la gravedad del hecho. Una cosa es un chico que es víctima de un delito, otra cosa, o de una situación de agresión, otra cosa es un chico que es victimario, es tan víctima como el que recibió el golpe. Es decir, el sistema protectivo de la minoridad ve al chico en conflicto con la ley penal, ante todo como una víctima. Esto por allí a mucha gente le hace ruido y le molesta, porque hay también instalada una doctrina de la seguridad, ¿no? Esta cuestión del orden, y el orden está atado al diferente, al que hace lío, al bardero, segregarlo, y esa es la cárcel. Hay otra respuesta previa, porque esa respuesta disciplinaria ha fracasado, y es la de la contención en el respeto del derecho del otro. Y la Convención de los Derechos del Niño recoge esta idea, este concepto, y nos obliga a los estados a disponer de medidas protectivas, no de reeducación, protectivas. O sea, el problema de un chico en conflicto con la ley penal esencialmente es un problema de protección de derechos. Y esto, le guste a mucha gente o nos guste a otros tantos, como en mi caso, lo tenemos que ejecutar, porque es el único camino. Hasta hace 30 años el concepto era chico que hace lío, se lo echan, chico que hace lío, se lo va excluyendo, y a los 18 años se lo metía preso. Bueno, este concepto no sirvió. La experiencia demuestra que no sirvió. Ahora, tampoco no podemos no hacer todo o dejar de hacer lo que hay que hacer. Hay que ocuparse. El Estado en esto tiene sus problemas y sus bemoles, porque es un tema muchas veces de plata, de recursos y de gente capacitada. Y son tres aspectos que a veces cuestan conseguir. Que estén los tres juntos. Sí, y aparte es muy difícil, porque también uno choca con prejuicios, ¿no? ¿Cuál es, me refiero uno cuando trabaja en una agencia del Estado, cuál es la solución? La solución no la tiene un juez, no la tiene un fiscal, no la tiene un defensor. Es polifacética, entonces tenemos que coordinar entre todos, entre varios espacios, cuál es el mejor trabajo. Y a veces son trabajos muy largos, y estamos acostumbrados a un resultado urgente, rápido. Y en materia de problemas de derecho de familia es toda la vida. Nosotros en la oficina, en la Defensoría, asistimos hoy chicos a los cuales hemos asistido a los padres cuando eran chicos. Y esto pasó en 15 años. Claro, terminamos como empezamos. Exactamente, o sea, no termina más. Lo que no podemos dejar de hacer es seguir haciendo e intentando las variables.
dentro de un contexto de respeto de derechos. Este es el otro punto. Bien. Gustavo, muchísimas gracias. No, ustedes, Gracias. al contrario. Nos vamos al corte. Tema interesante y serio el que hemos tratado, como el que viene, que vamos a estar hablando de trata de personas con un testimonio muy importante. Estás en Código TDF, en vivo, en directo para toda la provincia. Ya venimos.